La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo para ustedes desde cabina de radio, desde Phoenix, Arizona. Estamos muy felices, contentos de poderles compartir siempre algo que realmente es para edificar nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que tenemos un privilegio maravilloso de tener un alimento que da vida al que tiene vida, dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento es para el hombre que ha nacido de nuevo, que tiene vida espiritual. Jesús, en sus diálogos que tuvo, siempre expresaba diciendo que la vida no solamente es física, sino que también es espiritual. Así que lo explicó de una manera muy práctica, donde dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lamentablemente a nosotros nos han dado ideologías, costumbres, culturas, pensadores carnales han establecido principios que confunden la vida, de cómo vivir una vida maravillosa, una vida preciosa, ¿verdad? Así que hoy, este día, voy a estar hablando de un versículo bíblico que está en Lucas, capítulo 17, versículo 20, por si usted desea anotarlo, vamos a escudriñarlo, vamos a hablar de él. Vamos a hablar de algo que a mí en lo personal me apasiona, hablar del reino de Dios y cómo es que nosotros podemos tener ese concepto correcto para que lo vivamos como Dios quiere que vivamos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si algo tú crees en tu corazón y no se manifiesta en tu vida, puede ser algo bonito, pero no manifiesta en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, crees en la oración, puedes hacer una oración, pero la oración no se manifiesta. No hay respuesta de la oración en tu vida. Y normalmente eso hace que muchas personas se cohíban con Dios o se alejen de la relación con Dios porque no ven resultado de la oración de Dios, pero realmente no es Dios el que no está haciendo lo correcto, sino que somos nosotros que aplicamos principios incorrectamente. ¿Por qué? Porque Dios no se puede contradecir, Dios no va a negar. Dios, acuérdate que Él nos ama, y ese amor, ¿sí?, está sujeto a que activemos el amor de Dios en la verdad de Dios, no en la ideología de nosotros. Por eso es bien importante que usted y yo tengamos siempre en cuenta ese principio fundamental, que es permanecer en amor. ¿Por qué? Porque la fuente de vida es amor, Dios es amor. Entonces vemos cuánta
frustración hay en personas porque tienen realmente un concepto de la idea de Dios equivocada. ¿Por qué? Porque piensan que porque ustedes estamos llorando, estamos con un sentimiento carnal, queremos que Dios opere. Y realmente acuérdate que Dios es espíritu y Él lo va a operar con los principios espirituales en nuestras vidas. Quiero saludar a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran ya en diferentes lugares, principalmente acá en Estados Unidos. Estoy viendo en el mapa de nosotros que están en diferentes estados, pero también en TikTok tenemos a Esteban. Esteban, bienvenido Esteban. Esto no es religión lo que yo comparto. Lo que yo estoy compartiendo son principios que te ayudan a vivir una vida que genuinamente cambia tu vida. Así que un saludo a María Román, a Brenda, Carlos, Enrique. Saludo muy especial, María Bolaños. Un saludo muy especial a Elsa Hernández. Bienvenida Elsa. Rosa García, Ana. Todas estas personas son personas que están en sintonía en TikTok y le damos la cordial bienvenida. Si a alguien le interesan estos temas, cómo vivir ricos en el conocimiento de la palabra de Dios, y fíjense, hablando de riqueza, imagínate un hombre no natural que tenga riqueza, pero su dinero no tiene validez o no lo puede usar. ¿De qué le sirve ser rico? De nada. Así hay mucha gente que ama mucho a Dios, pero Dios no se manifiesta en ellos. No viven las realidades que Dios provee cuando nosotros necesitamos, ¿no? La manifestación de Él. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos una condición cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando vivíamos separados de Dios. Ahora, si vivíamos tiempo pasado, ahora ya no estamos separados de Dios. Ahora tenemos comunión con Dios. Y quiero dejarles saber el valor que tiene lo que Jesús dijo ahí en Lucas 17:20. Escúchalo, porque esto tiene algo muy explosivo para aquella persona que nunca se ha dado cuenta de esta realidad. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, los fariseos estaban preguntándole a Jesús. Y el reino, contestó Jesús y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, en medio de nosotros. Si tú te pones a pensar un poquito, él estaba diciendo, el reino de nosotros, el reino de vosotros, el reino de Dios estableció, no el reino de nosotros, el reino de Dios está entre vosotros. Y eso es grande, porque no es el reino de la denominación, de la organización, de la ideología aquella o a la otra, no. Estamos hablando exclusivamente del reino de Dios. ¿Sí? Ahora, ni dirán helo ahí o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios? Dice el versículo 22,
Escuche esto porque esto es explosivo. Tiempo vendrá cuando desearían ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces, si usted usa un poquito su imaginación y su capacidad intelectual, se va a dar cuenta que el Cristo vivo es el reino de Dios. Es Dios. Y dice, vendrán días donde ustedes van a querer un día de los que yo estuve con ustedes aquí, que yo esté con ustedes. Aleluya. Por eso es bien importante, hermana, hermano, que estás en sintonía en este momento, darte la oportunidad de seccionarte de que ese reino y ese rey, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, usted puede aceptar en su vida, fíjate el honor, el privilegio de que la iglesia actualmente, los que formamos la iglesia, la formamos porque somos ahora templos de ese reino. Y si usted me está oyendo y usted no lo es porque no ha dado ese paso de fe, no ha concluido con convicción. Tal vez fuiste a una iglesia y dijiste, yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador por una emoción, pero no por convicción. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes convicción, aquí va a marcar la diferencia de una convicción de tener a Cristo dentro del corazón. No estoy hablando del órgano, del corazón, órgano de nosotros. Dios no puede habitar ahí. Él vive en todo nuestro ser. Por eso nosotros somos templo de Él. Y todo está funcionando a favor de Él. ¿Sí? Yo debo de funcionar con mis ojos, con mi boca, con mi mente, con mi alma, con mi conciencia y con todo mi ser, al servicio del templo, al servicio del que habita en ese templo, que es Dios mismo. Sabemos que todo aquel que recibe a Jesús, recibe al Rey en su vida, en su corazón. Y eso lo puede encontrar usted en la Biblia, por si usted no tiene a Cristo, en Romanos 10:9. Y aquí le vamos a poner la cita, Romanos 10:9. Léalo despacito, hable con Dios y dile, yo quiero que esto se revele a mí, porque es un paso decisivo con convicción, no por lavada de coco, como dicen, o por manipulación o por emoción. Nada superficial. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Ahorita tenemos cientos de miles de personas yendo a organizaciones cristianas, siempre a ir a recibir lo que ya Dios le dio al que tiene convicción de que Dios vive dentro de él. Ahora, si usted dice, yo tengo convicción de que Cristo está en mí, Él da testimonio a mi espíritu que Cristo está en mí, pero siempre estás solicitando a Dios, voy a usar como ejemplo solamente la paz. Dices tú, la paz no es una emoción, la paz es un estado. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. La paz que el mundo da es para las emociones tuyas. La paz que Cristo da es un estado en tu espíritu. Escríbelo, porque una vez que tú sabes que Jesús está dentro de ti, esa paz está dentro de ti y nadie te la puede quitar. Ni la crisis, ni el problema conyugal o situaciones que suceden en la vida, la paz está contigo.
Y velo, como dijo Jesús, la paz os dejo. Por eso hay una gran diferencia abismal entre ser un cristiano creyente y ser un cristiano no creyente. Dice, ¿a poco puede suceder eso? Sí. ¿Por qué? Porque el cristiano que va a una organización y no entiende la posición que tiene en Cristo, no lo puede entender porque él cree que es cristiano. Pero ser cristiano denota una transformación radical, porque es una consecuencia dentro de lo que es la vida espiritual. Mira, muchos piensan que el Espíritu Santo está amarrado de pies y de manos adentro de nosotros. No, cuando hay una salvación, el Espíritu Santo entra en acción en nosotros. Él es el que nos ayuda a que nosotros podamos tener un desarrollo, un crecimiento. Jesús nos lo dijo, que Él os guiará, nos instruirá. Tú no puedes andar con un guía experto imagínate una persona que contrata a un guía en Roma, por decir un ejemplo, ¿no? Está certificado como guía, conoce todo Roma, sabe todos los lugares culturales y todos los museos y todas las cosas de Roma. Es un ejemplo, por favor. Y resulta que se pierde el guía. Te vas a perder junto con el guía. Por eso mucho cristiano está perdido, porque su guía no es la verdad, es la mentira que inventó el hombre. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente sufriendo, padeciendo, viviendo circunstancias bien tristes. ¿Por qué? Porque no están siendo guiados por la verdad. El Espíritu Santo, cuando nosotros realmente tuvimos esa convicción, tuvimos esa decisión por voluntad propia, yo, voluntad propia, acepté a Cristo como mi Señor. Y a partir de ahí yo acepté que Él tiene el señorío en mi vida. Él es el Señor. Yo veo a personas diciendo, Dios, cámbiame. Y Dios te dice, cambia tú. Para eso te dio una capacidad intelectual para que tú tomes decisiones. Están pidiendo que Dios los cambie. Dios te da vida. Él viene a darte vida. Y vida en abundancia. Y esa vida viene acompañada de una vida espiritual del Rey. Por eso te decía ahorita que la realidad del Rey de Dios, que del Rey siendo Dios, vive y mora en ti y en mí. El concepto correcto de la identidad de Dios dentro de nosotros, recuerda que Él es la fuente de vida. Él vino a darnos vida. Él vino a establecer vida en ti. Y es una vida que es una vida divina. Es una vida que nace de Dios. Y Dios es amor. O sea, la fuente de vida tuya. Y dice la Escritura que nosotros nacimos de una simiente incorruptible, indestructible. Por eso la persona que realmente tiene a Cristo en su corazón, como está escrito a los que están viendo en TikTok, ahí pueden ver Romanos 10:9. Van a tener el concepto correcto de vida. Y esa vida se va a manifestar en ti. ¿Por qué se va a manifestar en mí? Porque vas a ser
ahora edificado en esa vida. Y yo hablo siempre de un versículo bíblico que si usted por primera vez me está viendo, anótelo, escudriñelo. Y te garantizo que algo va a suceder si dejas que esa verdad entre a tu vida. Está en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, yo te lo digo porque tengo años enseñando la palabra de Dios y cada vez que escudriño ese versículo, algo se amplía, algo crece en mi corazón, algo se expande en mi espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, ¿y quién es Cristo? El Rey. ¿Dónde habitas ahora tú? En el Rey. Nueva criatura es. ¿Cómo no vas a ser nuevo? Si vives dentro del Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que hizo todas las cosas del universo. Bienvenida, Yaya. Marx. Viridiana. Bienvenida, muy bienvenida. Mi hermana Élica. Un fuerte abrazo. Mandrek. Bienvenido. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para la dama Blanca Urrea, o sea, mi esposa. Aleluya. Y también tenemos a Noemí. Bienvenida, Noemí. Marta Baires 985, bienvenida. Qué curioso. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en Arkansas. Un saludo, mis hermanas que están en Arkansas. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Y toma nota de los versículos, toma nota de las cosas que hacen eco en tu corazón, porque es preciso tener el concepto correcto del Dios vivo en nosotros. Porque si nosotros no tenemos el concepto correcto del Rey en nosotros, todo lo que pensemos y hagamos no va a estar en orden con el Dios vivo. Porque todo radica en esa realidad, ¿sí? Por eso quiero una vez más decírtelo. El Rey habita en ti cuando Cristo está en tu vida. Y el concepto correcto es, Él lo estableció de una manera, Jesús mismo lo estableció de una manera que dijo, hágase mi voluntad. Sencillo, o sea, todo lo que diga quien lo diga que no concuerda con la verdad de Él, con la voluntad escrita de Él, siempre va a sufrir, siempre va a batallar, aunque tenga la cara de yo no fui y se crea un ángel que anda volando. ¿Por qué? Porque está violando los principios fundamentales de Dios. Yo veo a personas bien intencionadas, pero luego los oigo y analizo simplemente cómo está hablando y lo que está diciendo. Y digo, esa persona necesita sentarse a aprender. No digo que no es hijo de Dios, pero ignora, porque tiene un concepto equivocado de Dios, porque narra a Dios conforme su mentalidad, su criterio, su formación, su cultura. ¿Entiende eso? Ahora, lo voy a llevar al terreno espiritual como ejemplo, donde usted ahora vive en el espíritu. Usted ya no vive en la carne, vive en el espíritu. Estoy hablando de la vida nueva que Dios le dio. Ya no vive en la carne, vive en el espíritu.
El espíritu usa la carne, es un vehículo la carne ahora. Mi auto que tengo afuera no soy yo, es el medio de transporte que yo uso físicamente hablando. ¿Sí me entienden? Lo mismo aquí sucede. En el espíritu yo habito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, anótelo. ¿Por qué? Porque este tema quiero que tengas el concepto correcto del Dios vivo. Ese que habló con aquí en Lucas 17, 20 y 21. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién era el reino? ¿Quién es el reino? ¿Y quién seguirá siendo el reino? Jesús. En Él habita toda la deidad. En Él habita todo. Entonces, cuando tú tienes el concepto correcto de ese Dios amoroso que viene y entra a ti, y que vino a demoler, a destruir, a desaparecer totalmente toda la maldición. ¿Sí? Si me anotan ahí en TikTok, 2 Corintios 5:17, se los voy a agradecer porque es muy importante. Y aquellos que están a través de Radio Vital, en la aplicación de Radio Vital o en la web de Radio Vital, anótenlo, pónganlo en un papel. ¿Por qué? Porque es determinante esta plática, porque puede cambiar toda la manera de cómo estás viviendo. En serio. Dios no está con una escopeta cazándote a ver tus errores y tus defectos, ¿no? ¿Por qué crees que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Por qué crees? Porque allá estábamos de esclavos, manipulados y controlados. Ahora venimos a un reino de amor. Y no solamente, no venimos, nos trajo, nos trasladó. Él nos trasladó. Y nos trajo a su reino con todo y viáticos, para que lo entienda mucha gente, con todo lo que tú ocupas para vivir una vida victoriosa y poderosa. Y para eso viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y eso hace que tú puedas tener un desarrollo en tu alma del concepto correcto que es Dios. Todo lo que Él hizo y logró por mí ya es mío, ya es tuyo. Y voy a usar uno de los típicos. Señor, sáname. Muchas personas le gritan a Dios, sáname. Vea el concepto de Dios genuinamente. No es lo mismo decirle a Dios, Dios, gracias porque me sanaste. Hace 2000 años tú pagaste. ¿Y por qué se manifiestan las enfermedades? Bueno, hay tantas razones por las cuales, pero principalmente a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, va a ser normal en su reino de las tinieblas que haya un efecto en enfermedades. ¿Por qué? Porque tiene un concepto errado del Dios que ella ama o él ama. Tú puedes amar a Dios sin tener a Dios en tu corazón. Pero no quiere decir que tú tienes la vida del Rey en tu vida. Vivir en el Espíritu
o vivir aquí adentro, tener la vida de Dios en el espíritu, vas a tener un pensamiento sostenido, siempre vas a estar con una mentalidad fija. Soy lo que Él dice que soy, valgo lo que Él dice que yo valgo y puedo hacer lo que Él dice que yo puedo hacer. Eso es algo real, porque Él así lo estableció. Está sostenida mi manera de pensar y usted tiene el mismo derecho, como le digo, siempre y cuando Cristo sea genuinamente el Señor de tu vida. Quiero usar ejemplos para decirte cómo las cosas cambian. ¿Sí? Van a cambiar cuando tú comiences a decidir honrar en espíritu y en verdad al Rey. Bienvenida, Karina. Aleluya, bienvenido mi hermano Virgilio. Welcome. Qué bueno que están con nosotros. Le doy gracias a Dios por sus vidas y doy gracias a Dios por mis hermanos que están en sintonía en diferentes lugares, allá en Colombia, en México, creo que en México, en Guadalajara, en el Distrito Federal, porque hay muchas plataformas que nosotros no tenemos control de detectar dónde nos están escuchando, y en otros países también. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes, porque creemos fielmente en la importancia y el valor que tiene. Que tengamos el concepto correcto. Nosotros estamos viendo en la Ciudad de México, Guadalajara, aleluya, Guanajuato, wow, Guanajuato, hermano que estás en Guanajuato. No te imaginas el gusto que me da. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos detectando personas en diferentes lugares, vemos la importancia que tiene que aquella persona que me está escuchando tome la ventaja de hacer tuya esta emisora. ¿Cómo hacerla mía? ¿Te gustaría que otras personas escucharan esto que estoy hablando? Pues compártela. Y ora por nosotros, ora por la emisora, ora por los locutores, por todo el equipo. Somos un equipo que componemos esta emisora. Esta radio no es una radio al ahí se va, no. Un saludo muy especial hasta allá, el rancho La Morita, a mi amada suegra, un fuerte abrazo. Estamos agradecidos con Dios porque cuando hay alguien que tiene interés, lo guarda. Un saludo a los pastores de Magdalena, Sonora de Cristo, Adelaida, bienvenida. Un saludo a su amado esposo, Adelaida Mendoza, allá en Magdalena. Yo le pongo de Cristo. ¿Por qué? Porque soy un hombre de fe y sé que el pueblo lo componen personas y es importante reconocer el valor que tiene a aquellas personas que genuinamente aman a Dios, porque amar a Dios con el corazón es vivir la voluntad de Él, de su palabra. ¿Quiénes son los que me aman?, dijo Jesús. Los que guardan mi palabra. No dice quiénes son los que me aman porque van a la iglesia, no, sino guardan la palabra. Ahora, el que guarda la palabra va a la iglesia, pero va diferente. El que guarda la palabra y va a la iglesia va a gozarse, va a disfrutar. Es un banquete, es una festividad divina.
Pero aquel que va a la iglesia, que no tiene la precaución de guardar la palabra, va siempre a cargar las baterías. Escuché a una persona aquí en los Estados Unidos decir, es más fácil ir a la iglesia que pagar un psicólogo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la gente que va genuinamente libera de su espíritu el poder de Dios que embriaga a los demás. Pero las personas no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque una vez que tú guardas la palabra en tu corazón, porque la recibiste en tu corazón, creíste, la entendiste y entró a tu espíritu, esa verdad es una verdad transformadora. Transforma tu vida, cambia tu vida. No se te hace difícil decir no. Así dices no. Inmediatamente dices no. ¿Por qué? Porque procedes de una manera con sabiduría, con inteligencia. ¿Sí? Por eso recibir la palabra en el corazón es aceptar exactamente la voluntad de Dios. Y en todos los temas que usted quiera, argumentar, ¿sí? Vas a darte cuenta que de la abundancia de tu espíritu, tu boca va a hablar. Y cuando aquí adentro no está la verdad gobernando, vas a hablar desánimo, pobreza, tristeza, pereza. Siempre te estás acordando de los problemas del pasado y estás dejando de vivir el presente. ¿Por qué? Porque no estás viviendo, ¿sí?, con el concepto correcto del Dios vivo en tu vida. Cuando Dios me habló y me dijo, hay que rescatar a estas almas, son personas que son cristianas, pero no están disfrutando la vida en Cristo. ¿Tú crees que si tú estás enfocado en tus problemas vas a poder compartir el amor de Cristo con alguien más? No, no puedes. Gente que está hablando solamente de sus problemas y las circunstancias y la crisis y aquello y al otro. Nancy, bienvenida Nancy. Aleluya, damos gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están interesados en radicalmente que cambien las cosas en todo. Tu vida personal tiene que cambiar primero aquí en tu corazón. Le decía un padre de familia, la fuente de guardar la voluntad de Dios te enseña a ti cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar en cualquier circunstancia de tu vida, familiar, laboral. Y eso es algo que todos requerimos hacer, porque el reino de Dios está en nosotros, el Rey está en nosotros, Dios está en nosotros. Y usamos versículos que los gritamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree que todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza? Sí, sí creo. ¿Y por qué? ¿Y por qué no opera? Si todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza, ¿por qué no funcionó?
a que tienes el concepto errado, equivocado de cómo funciona y opera la vida espiritual. El gritarlo, el hablarlo, el confesarlo sin tener el concepto correcto de que Dios está vivo dentro de ti. El versículo que tú uses sin ese concepto correcto no va a funcionar. Tienes que empezar a reconocer que tú tienes una vida nueva, que habitas dentro de Jesús, en Cristo, que tienes el Espíritu, vives en Él. Somos uno, estamos en Él. Y eso opera totalmente en otra dimensión. ¿Por qué? Porque eso es lo que te hace vivir una vida transformada, diferente, una vida preciosa. Por eso es algo que usted y yo tenemos que tener muy en cuenta. Esto no depende de Dios, depende de usted. Ya Dios ya lo hizo. Dios está esperando, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Tú tienes que creer. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Una vez que tú ya tienes la salvación, tú tienes todos los recursos. Inclusive, fíjese, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la unción de Dios en nosotros. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Tenemos ángeles, conforme Hebreos 1:14, al servicio de nosotros. Tenemos pastores que nos ayudan. Bueno, los genuinos. Estoy hablando de los pastores que están interesados de que se lleve a cabo el plan y el propósito que el Dios vivo diseñó para cada una de las ovejas. Porque las ovejas no son de ningún pastor, las ovejas son de Cristo. O sea, estamos proveídos divinamente de todo lo que necesitamos. Pero todo radica, estás creyendo con el corazón. ¿Tienes el concepto correcto de la identidad de Dios en ti? Porque todo va a cambiar a partir de ahí. Todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque se lo digo porque cuando a mí me cayó el 20, cuando me di cuenta de esto, y que por razones antes de ser pastor, iba a lugares, a iglesias que me invitaban y cosas así, y me daban enseñanzas como que si yo estuviera muerto espiritual. Y decía, qué bonito habla ese hombre, pero no es para mí lo que está hablando. Eso, yo no estoy muerto. Aleluya. Tenemos que tener el concepto correcto. Porque sigues oyendo cosas que no concuerdan con lo que es. O eres o no eres. En la iglesia uso un ejemplo, porque yo uso muchos los ejemplos. Jesús usaba parábolas. Ay, no me quiero meter en ese tema porque está fuerte. ¿Saben por qué Jesús revelaba las cosas ocultas exclusivamente para sus seguidores? Porque los demás no creían. ¿Saben por qué hoy es el mismo Cristo? ¿Sabes por qué la gente que quiere leer la Biblia no la entiende? Porque es igual, es el mismo Cristo.
¿Sabes por qué las personas quieren vivir dependiendo de Dios y ellos no quieren al Dios vivo y no pueden vivir dependiendo del Dios vivo? Porque no han aceptado a Cristo como el Señor en sus espíritus, lo tienen en su cabeza. Un saludo muy especial a Santiago de Chile. Aleluya. Maricruz, bienvenida, muy bienvenida a todos mis hermanos que están en sintonía. Esto está cambiando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús viene por una iglesia triunfante, poderosa. Yo a veces me pongo a hablar con personas y me doy cuenta inmediatamente y me digo, esta persona no está viviendo la libertad. Y muchos creen que la libertad, fíjense bien, Pablo nos dice una vez en la palabra, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estaba hablando de la estabilidad financiera. O sea, a Pablo no lo determinaba si había o no había. Él vivía en poder, decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero necesitas tener el concepto y la idea correcta. ¿Quién es el Dios vivo dentro de ti? Para que vivas en el Espíritu y busques una iglesia de palabra y de Espíritu. Entre más rápido la encuentres, vas a ir sumando, vas a ir acomodando, vas a ir creciendo. No trates de cambiar a alguien porque no va a cambiar. El único que puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo. Hay personas que quieren hablar con sus pastores para que entremos al evangelio del reino y bla, bla, bla. Y los pastores dicen, yo soy el pastor. Bueno, si el pastor no quiere cambiar, cambia tú. Y no nomás, cambia de iglesia también. Aleluya. ¿Por qué? Nosotros necesitamos. Velad por vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. El que tenga los oídos espirituales, haga lo que tiene que hacer, no lo que quiera hacer. Porque cada día que pasa te vas a privar de disfrutar. Somos un remanente de personas que tenemos un pensamiento sostenido en la verdad. Quiere decir no variar. No sean como las olas del mar, dice el Señor, que van y vienen. En Santiago dice eso. Por eso, hermano que me está escuchando, cuando nosotros realmente queremos empezar a disfrutar, cuando usted quiera aprender a disfrutar la vida que Dios diseñó, no es una carga, no es la cruz que tienes que cargar. No es un sufrimiento. Jesús dijo, toma mi cruz y sígueme. Obedece. Es todo. Jesús nunca hizo nada del Padre que no fuese obedecerlo. Y por eso quiero que usted tenga en su corazón el concepto correcto de Dios en su vida. Porque puedes tener muchos años dentro de la iglesia evangélica, protestante. Yo tengo varias personas que han pasado por nuestra iglesia que dicen, aquí me convertí, pastor. Pero no sostuvieron unos, otros. A mí, yo tengo hijos espirituales actualmente que se convirtieron después de haber sido cristianos desde la infancia.
Y ahí vinieron y dijeron, aquí me convertí a lo que es un verdadero cristiano. No porque yo soy el pastor, sino porque la luz del evangelio resplandeció en sus espíritus y les hizo entender que la vida en Cristo es una vida nueva. ¿Y qué pasó con ellos? Comenzaron a decir no a esto, no al otro. Si habéis muerto con Cristo, habéis crucificado la carne con sus deseos y pasiones. No dice que vino un ángel y te crucificó a ti. No, tú crucificaste la carne. Tú moriste con Cristo. Porque son decisiones que uno tiene que tomar y decir no. ¿Tú crees que es más fuerte la carne? Por favor. Si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado juntamente con Él. Y el resucitar con Él es vida de Él. Ya el tiempo de la religión, hermanos, híjole, hay cientos y cientos de personas, miles de personas que necesitamos rescatarlos. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Y creen que todo ese sufrimiento viene de Dios porque tienen equivocado el concepto de Dios. Es que Dios quiere que yo aprenda. ¿Cómo Dios va a querer que tú aprendas con golpes pudiendo aprender con la obediencia? Te dio un espíritu de poder, de amor y de mente sana, dice la versión original. Y nos dio un espíritu sin medida, por igual a todos. La misma unción puso en todos. El mismo amor puso en todos. El mismo espíritu puso en todos. Tú puedes orar por enfermos. Tú puedes vivir la vida como Cristo dijo que pudiéramos vivir ahora. La Biblia está escrita para todo el que cree. Pero eso no te da licencia para que tú ahorita vayas y abras la iglesia con hoy, la iglesia del yo no fui. No, tranquilo. Es para que tengas una comunión con Dios y le digas, Señor, necesito un pastor que pastoree mi vida, que usted haya levantado. Un pastor que usted haya puesto. Que esas sean tus prioridades, las cosas que Dios estableció. Porque si usted no tiene un pastor que está interesado y está velando por su alma, está en peligro. Así se lo digo. Por eso muchas personas que genuinamente aman a Dios, pero que no lo conocen, poco a poco nos vamos a estar juntando más y más y más y más. ¿Por qué? Porque tenemos convicción de que podemos depender de Dios. Todos podemos depender de Dios. Él es suficientemente poderoso, hermano. Una madre de familia tuvo un hijo, tenía un hijo de 21 años. Y este hijo fumaba droga, bebía, no trabajaba y estaba en la casa de los padres. No hallaba qué hacer los padres. Y la madre, por no tener el concepto correcto, y el padre, por no tener el concepto correcto del Dios vivo, siempre hablaban mal del hijo. Drogadicto, marihuano, perdido, no sirve para nada. Siempre hablando lo que el diablo quiere que hablemos de nuestros hijos. Y esa era la manera por años tratando al hijo. Ya llegaste, marihuano. Nomás vienes a dormir y a comer. Es tu hotel aquí, no es tu casa. No te importan tus padres. Y el domingo iba con la Biblia a la iglesia. A esa señora nunca se le había revelado el concepto correcto de Dios.
Cuando recibimos a Cristo, no nos recibió diciéndonos, eres un perdido, drogadicto, borracho, mujeriego. No. Venid a mí el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Pero tenemos el concepto tan arraigado de la carne porque no se anda en el Espíritu. Cuando se anda en el Espíritu, esa mujer le tocó un hombre lleno del Espíritu Santo que lo fue y lo buscó esta mujer y dice, ¿qué debo de hacer en esta situación? Y ya le platicó y le narró la situación del hijo. Le dijo, mira, aquí el hijo tuyo no es el problema. Aquí existe un problema muy grave. Usted dice que es evangélica, pero usted no es evangélica. Un evangélico nacido de nuevo es una nueva criatura. Habla en amor. Y usted no le habla en amor. Usted está asociada con el mismo Satanás. Santo. ¿Pero por qué? Y tú sabes, parecen licenciadas y licenciados, ¿no? Defienden su posición. Porque no tienen el concepto ni la idea correcta del Dios vivo. Dios es amor. Bueno, ¿quiere ver un milagro? Claro, le dice, quiero ver un milagro. A partir de hoy, anote en un papel. Le dijo, yo amo a mi hijo. Dígalo, yo amo a mi hijo. Otra vez, yo amo a mi hijo. Sucedió un fenómeno que a partir de ahí, fíjate bien, cada vez que usted lo vea a su hijo le va a decir, te amo, hijo, eres un regalo de Dios, eres un hombre bendecido por Dios. Así estuvo la hermana, 3 meses. A los 3 meses, el joven se fue a una barra, un sábado por la noche. Llegó a la barra y se sentó, y estaban todos los cuates de él, como siempre. Dice, no quiero tomar. Ya me voy. Algo en su espíritu lo hizo irse a su casa. Llegó a su casa y le dice, mamá, mande, tesoro. ¿A qué horas es el servicio mañana? A las X hora. No te vayas a ir sin mí, mamá. Al otro día, el pastor dio la enseñanza, la predicación. Agradezco a mi hermana Ana Soto por los regalitos. ¡Ay, regalitos! ¡Gloria a Dios! Los taps. El regalo más grande que nosotros tenemos es el regalo de Cristo. Pero pues son sistemas, ¿no?, que nos ayudan a comunicarnos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Al otro día que el joven oyó la enseñanza, la predicación, el Espíritu Santo lo tocó. Lo convenció de pecado, no de los pecados. No que era marihuano, borracho, no. De su naturaleza. Se fue una naturaleza. Pasa enfrente con convicción, recibe a Cristo y entró en su vida la vida del Rey, la vida nueva. En ese momento ese joven fue lleno del Espíritu. Y ciertamente la mujer buscó al hombre y le dijo, ¿sí existen los milagros? Claro. Es la naturaleza del que vive en Cristo, vivir. Lo natural de un creyente son los milagros. Eso es lo natural, vivir en lo sobrenatural. Esto es Fe Sin Barreras. Todos los días te espero de 10 a 11. Agradezco a todos mis hermanos que estuvieron en sintonía y que estuvieron conectados con nosotros, y aquellos que están en Facebook, aquellos que están en todas las plataformas. Los amo mucho, de todo corazón los amo,
y creo que tú eres parte de esta nueva generación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Abraza el concepto correcto y di: yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios y vivo en el Espíritu. Anótalo en un papel y menciónalo. Para mayor información, aquí tienes en la pantalla, los que están viendo, Radio Vital, más el número donde tú puedes ser miembro de este grupo, y también puedes ver la página de Ejército de Amor. Te amamos, cuídate mucho, no nos despedimos, sino hasta pronto. Bendiciones, bendiciones. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Pero no nos podemos ir sin antes. Mira lo que vamos a oh my God, vamos a escuchar. Aleluya. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.